El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Feliz Domingo Panamá. Hoy es 24 de octubre, día en el que pues, se celebra el Día de las Naciones Unidas también, pues, el día después del cumpleaños de la tía Mayín Correa. Así que felicidades a ella y a toda la familia que nos reunimos. Así que un día, una semana que culmina pues, con dos temas primordiales. Uno, aquella filtración del fallo del magistrado Cela Delice sobre el caso de Ricardo Martinelli. Y bueno, han salido teorías de todo tipo. Y la reforma al Código Electoral. ¿Qué debe hacerse? Ahora, pues que se envió de nuevo a la Asamblea y la Asamblea, pues, sin más pena, con más penas que gloria, lo devuelven, pues eliminando eso que ellos podían hacer, esa amnistía para los que no estuvieran entregando, no entregaran sus informes a tiempo. Una semana también que termina con un alza importante en el precio de los combustibles y un problema grande de desabastecimiento de ciertas materias primas en los principales países del mundo. ¿Cuándo eso va a afectar Panamá? Ojo con lo que está pasando con su despensa y ojo con lo que vas a ver en los próximos días cuando vaya a hacer supermercado, vaya al Chinito, vaya a cualquier lugar, porque pues, hay órdenes que van a demorar más que antes por ese congestionamiento que hay en puertos y sobre todo esa falta de contenedores. Esta semana el paper del Fondo Monetario Internacional está llevando a cabo esta predicción. ¿Y cuánto tiempo va a demorar? Se supone que se normalice en 15 semanas, principalmente atraído por el aumento de la demanda de los Estados Unidos y bueno, el problema que hay también con contenedores que están vacíos de un lado y esperando llenarse de otro. Don Guillermo Antonio Ruiz. Don Fernando Correa, bienvenidos a todos, sean todos ustedes. He conversado con analistas que incluso han llegado a ser tan pesimistas de hablar del Halloween del año 2022 para que este tema de la carga mundial se regularice. En este momento, los contenedores han pasado de un promedio de 2.000 balboas en cuanto a ser llenados y trasladados a unos 18.000 hasta 20.000 en este momento. Así que la situación es de crisis grave y hay que darle seguimiento. Otra cosa que ha sucedido esta semana fue la cumbre de presidentes en Panamá, en la cual Panamá pues busca aliados, y en este caso lo ha hecho con Costa Rica y República Dominicana, con Luis Abinader y Carlos Alvarado, en medio de una gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, que una vez más ignora a la República de Panamá. Ha ido pues con nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, Ecuador, por allá, y a Canadá, siendo pues esto un indicativo de que Panamá en este momento solamente le sirve a Washington para motivos de seguridad migratoria y Dios sabe qué otras cosas más, todo relacionado con Homeland Security y el Departamento de Defensa. Espero que la Cancillería pues actúe en concordancia con esta situación y no hay que dejar de lado la manifestación, la convocada por la izquierda, que fue estuvo multitudinaria, hubo mucha gente. Y hubo otra, que más o menos como que se le pegó para disimular que la falta de convocatoria, sí. Pero no hay que mirar para otro lado de ese tipo de marchas. Los grupos de izquierda en Panamá han estado haciendo este ejercicio cada 2 semanas y cada vez tienen más seguidores y cada vez más gente se les une. Hay un descontento social real, Fernando, y la verdad es que si no se le pone atención, esto se puede traducir ya no en estas marchas organizadas en unas horas determinadas, sino en descontentos desorganizados que ya lo estamos viendo en algunas comunidades que piden agua, luz, que le recojan la basura, cosas básicas, que lo único que se necesita de un gobierno es eso, que lo haga. Bueno, porque una de las noticias de esta semana fue esa infidencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia
Y mi primer invitado es el ex embajador Roberto Ruiz Díaz, porque él puso un tuit esta semana que tenía tiempo, y leo, tenía tiempo que no veía una presión mediática tan abierta, con la imagen de los 9 magistrados de la Corte, olvidando el diario La Prensa, que precisamente los magistrados y jueces no son objeto de presión. Don Roberto Ruiz Díaz, feliz domingo a usted. Buenos días. Buenos días, Fernando. Placer saludarte. Sí, bueno, yo creo que para ustedes los abogados debe ser una cosa vergonzosa, no solamente de esta presión hacia los magistrados de la Corte, sino encima todo lo que uno está diciendo, que el procurador es el que tiene que tomar la decisión antes del magistrado de la Corte, el señor Harry Díaz, diciendo de que lo que se hizo él fue bien. Bueno, el grupo de juristas allegados a Medcom y a TVN presionando también, diciendo de que eso va a atentar contra la democracia y la justicia. Y el colmo de los colmos para ti que eres diplomático, oír a un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos presionando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que hagan lo que ellos dicen. Y que ninguno de estos analistas, para colmo, se enfoque en lo que sí realmente pasó, que fue un hurto de información, sí, y se ponen a analizar un fallo que no existe. A ver. Bueno, mira, sí, el tema es lamentable desde un principio ético, porque que la información de un fallo de la Corte o de algún juzgado, así como la vista fiscal del Ministerio Público, llegue a los medios de comunicación o a los periodistas por diferentes vías, no tiene mayor relevancia siempre y cuando sea un documento que ya esté en firme y que fue debidamente firmado, porque los procesos al final son públicos, salvo que exista alguna limitación en cuanto a la reserva, ¿no? Sí. Pero ya cuando vemos la posición esta de que comienza a filtrarse, sin saber qué fin real hay, un posible fallo de un magistrado, y que en este caso el diario La Prensa, porque yo lo he dicho directamente, el diario La Prensa nos presenta una primera plana con la fotografía de los 9 más buscados, porque eso es lo que parece ser que hay en esa publicación, en donde los 9 magistrados son sometidos a un escarnio público por el medio de comunicación que pretende hacer valer primero un fallo que no está en firme, y segundo, una información que ha salido en forma irregular, que en principio no sabíamos si era veraz o era mentira la información, hasta que el propio magistrado ponente, en este caso el magistrado Sedalice, pone en conocimiento al presidente de la Corte de que efectivamente se ha dado una filtración de una información de un expediente que está en discusión dentro del Pleno de la Corte. Entonces es lastimoso que sean los propios magistrados, porque son los que tienen conocimiento directo del fallo, los que se presten para filtrar la información, para tratar de cambiar la decisión, porque no le veo otro sentido que cuando tú tratas de ganar por medio de presión mediática una discusión jurídica, significa que no tienes argumentos. Claro, pero hay algo peor, y es esta salida del señor pues, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, pues también advirtiéndole a los magistrados casi que se atengan a las consecuencias si hacen lo que él no dice, si hacen lo que y Cancillería no dice nada, el Colegio de Abogados no dice nada, la barra de abogados local no dice nada. Es lamentable. Mira, yo he coincidido con 3 embajadores, sí, tanto en Rusia, Paraguay y en Ecuador, donde he servido como embajador, y es la primera vez que yo veo a un funcionario que incluso está como encargado de negocios, sí, emitir una serie de comentarios como una amenaza velada, diciéndole, mira, si tú no vas a fallar de esta forma, entonces nosotros vamos a proceder. O sea, pero ¿quién es los Estados Unidos para determinar en el tema de la justicia en Panamá? ¿Cuándo nosotros hemos juzgado el fallo de algún magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Nunca. Bueno, aquí hubo el asesinato de esta muchacha y el soldado americano lo sacaron y nadie dijo nada, ni aparecieron abogados, ni apareció la embajada, ni apareció nadie. Como si eso no hubiera pasado aquí. Sí, exacto. Mira, preocupa mucho porque yo he estado viendo, mira, al principio yo pensé que con sangre joven y gente nueva en la Cancillería íbamos a tener una Cancillería más proactiva. Pero se ha ido quedando en un tema netamente cosmético y no está entrando a valorar lo que es realmente las relaciones internacionales. Yo, canciller de la República, ya yo hubiese llamado al encargado de negocio de la Embajada Mexicana a la Cancillería para que me dé
un informe de por qué está emitiendo ese tipo de opiniones. Porque ya es una abierta intromisión en los asuntos internos del país. Entonces, no podemos tener que estar en esta situación de percibir de que tenemos que consultarle a los Estados Unidos para que la justicia nuestra funcione. Nosotros tenemos una justicia, perfecta o imperfecta, la tenemos, y nos regimos por medio de ella. Pero es que yo creo que esto trae a colación algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, la presión mediática hacia jueces y magistrados. Este es el caso de un juez correcto, como lo fue el juez Quesada Vallespi, un juez que terminó uno perdiendo su matrimonio, y nos lo escribió en una emotiva carta el juez Lilo Loaiza, de la presión que hacía el diario La Prensa cuando no fallaban cuando ellos querían. Es decir, ¿esto qué es? Sí, es que aquí lo que hay que tener es un poco de cuidado, porque el daño no se lo están haciendo a una persona en específico, se lo están haciendo a una institución, a la administración de justicia, se lo están haciendo al propio país, porque desde fuera lo que se refleja en los medios es lo que mucha gente piensa que es lo que realmente está sucediendo, pero es la posición particular de un medio en específico. Claro. No nos llamemos a engaños, o sea, la prensa mantiene una posición beligerante en todos los temas que guardan relación con Ricardo Martinelli, y yo lo he dicho y lo hice en un video en el cual la prensa tiene que entender que el país es mucho más que Ricardo Martinelli, que hay muchas cosas más en el país, pero se han enfocado única y exclusivamente en ver cómo logran modificar un supuesto fallo con una publicación, cuando tenemos hasta incluso un juicio de por medio que se está volviendo a hacer, porque incluso, mira, mucha gente se olvida de que ya Ricardo Martinelli fue juzgado. Entonces, tiene más probabilidades de que se repita el fallo de absolución del año pasado a que se le condene, porque estamos hablando de las mismas personas, las mismas pruebas y con los mismos errores y las mismas filtraciones que hubo. Entonces, no entiendo un poco ese deseo de muchos periodistas que hay en el diario La Prensa de que se cambie una decisión o una supuesta decisión, porque yo tengo que ser sincero, yo no lo he visto, ni siquiera me ha llegado a mí ese famoso la parte resolutiva, el proyecto resolutivo. Sí. Sí, exacto. Entonces, tenemos que creer un poco más en la justicia y tenemos que ser más respetuosos de las instituciones del Estado. Porque todo esto empieza, Tito, ellos armando expedientes con esas noticias crímenes, sacando pedazos de informes de fiscales antes que los propios acusados lo supieran. Es decir, ¿desde cuándo se está jugando con la justicia? Y es que ahora es que nos hemos dado cuenta cuando ya eso es una montaña de irregularidades y de violaciones. Aparte de que previamente se va creando una matriz de opinión en la cual el acusado es el más malo de todos los malos, y entonces cuando vienen con estas informaciones, ¿cómo es posible que el más malo de todos los malos le pueda ir bien? Le pueda ir bien, claro. Bueno, es una situación que es lastimoso que un diario que fue baluarte de la democracia los esté llevando a eso, ¿no? Y ya el pueblo incluso es más sabio, o sea, ya no están nada más los medios escritos, sino ya están los medios digitales, donde puedes buscar otras opiniones, otras noticias, y hacerte tu propio criterio y determinar si efectivamente el medio está parcializado con una misión o realmente está enfocado en decir la verdad del proceso. Porque claro, aquí en Panamá tú abres 2 periódicos y son 2 países diferentes. 2 países distintos, Memo. Sí, la verdad es que es verdad todo lo que estamos diciendo, pero a mí me gustaría ir más allá del medio, porque es eso, el medio es utilizado, porque ahora es un medio impreso y hay unos medios digitales que también son utilizados como una especie de satélites. Pero estos medios son controlados por políticos, pseudopolíticos, parapolíticos y juntas directivas de diferentes empresas que ya tuvieron éxito desmontando el grupo Wacket, van por otros grupos empresariales e incluso se han alineado con algunos sectores hasta de izquierda para petardear cualquier cantidad de negociaciones que tenga que hacer el gobierno con empresas, como ha pasado con la minera o como pasó con Panama Ports, en los cuales se quiere que se haga lo que ese grupo dice. Entonces, y eso va más allá de los medios, o sea, es como algo que ya está establecido, una hoja de ruta en la cual se quiere llegar a un lugar donde tengamos un monopolio de un pequeño grupo de personas
Y todos los demás que quieran hacer algo por este país, pues tienen que plegarse. Y eso es lo que da la impresión. Ahora, si cooptan todos los medios de comunicación, a la población esa información no le va a llegar. Aquí hay que ver que por tradición y por historia de la República, el país estuvo compuesto por grupos de familias, pequeñas familias que controlaron por muchos años todas las actividades económicas del país. Todavía quedan resabios de ellas y normalmente utilizan los medios de comunicación como arma de presión. Pero es como yo planteo, los tiempos han ido cambiando, la mentalidad de las personas también ha ido cambiando, el temor ese reverencial que se le tenía antes a algún periodista o a algún medio de comunicación se ha ido perdiendo, y es lo que yo digo, en el tema de los jueces y magistrados, lo mismo, conforme a la Constitución, el artículo 210, son independientes en sus actuaciones y solo se deben a la Constitución y la ley. Ellos, algunos medios gastarán tinta, gastarán tiempo en mantener una posición de ataque hacia el órgano judicial, siempre que no vayan a estar alineados con su planteamiento. Porque si el fallo hubiese sido en sentido contrario, sí, aquí yo creo que hubiese habido otra opinión al respecto. Pero ¿qué sigue, Tito? Porque, es decir, caer en este chantaje significa que mejor es que cerremos la Corte Suprema de Justicia y que le digamos al señor Eichmann o al señor Mota o al señor González Revilla que ellos digan cómo hay que fallar todos los demás, cómo deben fallar todos los demás fallos de la Corte Suprema. A mi entender, la Corte Suprema va a emitir su fallo. Con presión o sin presión, ellos van a emitir su fallo en derecho, en estricto derecho, que es lo que la ciudadanía quiere. Aquí nosotros como abogados tenemos que pelear por el sistema de justicia, porque la justicia se aplique igual para todos o no, y no una justicia especial para X personas y otra justicia para el resto de las personas. Así que yo tengo plena confianza que, independientemente de este tipo de presiones, e independientemente del caso de Ricardo Martinelli, porque hay muchos casos. Hay muchos casos. Muchos, por eso siempre he dicho, o sea, hay muchas actuaciones del órgano judicial que son temas de presión. Y yo espero siempre es la compostura de los magistrados de la Corte Suprema para la hora de decir. Hay un tema que se habla poco, pero que lo dijo el magistrado Sedalice, y es que cuando él envía el documento a cada uno de los magistrados, él lo envía de manera cifrada particular. Eso significa de que es fácil saber quién tener la ruta de por lo menos quiénes fueron los que tuvieron acceso a ese documento y cómo llegó a donde llegó. La pregunta es, si se logra descubrir cómo llegó esto a los medios de comunicación, ¿qué pasaría con los involucrados en algo así? Pero ya ese es un tema interno, porque es una modalidad que yo no había escuchado antes, de que magistrados circulen entre ellos mismos algún tipo de proyecto con encriptación o marquilla, y eso lo que te presta es a entender que no solo en este caso, sino en otros casos, entonces se está dando algún tipo de filtración de los fallos de la Corte. Para que un magistrado se esté cuidando de esa manera, tiene que ser que se están dando algún tipo de filtración. Aquí lo importante ahora es que el presidente de la Corte, que es el que tiene la representación legal del órgano judicial, decida interponer la denuncia correspondiente, así como lo hemos visto en otras actuaciones presentando las denuncias ante el procurador, que presente la denuncia y se investigue para determinar si hubo algún tipo de filtración y si la misma es calificada con algún tipo de conducta delictiva. Pero, es decir, es realmente, pues, es una falta ética, es una falta, pues, que también acarrea una sanción penal hacer esto y sobre todo publicarlo posteriormente. Sí, bueno, en la norma lo establece la parte ética dentro del órgano judicial. Ellos tienen su código de ético para aplicar las sanciones. O sea, un magistrado no puede aplicarle una sanción a otro magistrado, sino que tiene que seguir con un procedimiento especial. En el tema de la filtración de documentos, por eso digo, o sea, ya dependerá del Ministerio Público iniciar las investigaciones. Y si hay involucrado algún magistrado, todos sabemos que corresponde a la Asamblea Nacional en la investigación y el juzgamiento de ese magistrado, porque ya el procurador no tendría competencia ni un fiscal de circuito. Por eso que va a ser interesante
el camino que el magistrado Fábrega, que es el que le corresponde esta labor, realice de darle presentar la debida denuncia, tal cual como la solicita el magistrado Sedalice, a fin de que se investigue, ¿no?, la filtración de este documento. Bueno, don Roberto Ruiz Díaz, abogado, ex embajador, tocando el tema de esta filtración y las presiones que hay sobre la Corte Suprema de Justicia y este proyecto de fallo del magistrado pues Cecilio Sedalice. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, uno de los temas de la semana, ¿qué realmente fue lo que se aprobó en las reformas electorales? ¿Cómo van a ser las reglas de juego de la próxima elección de 2024? Y al final, pues realmente esa es la solución de los problemas profundos que tiene nuestro país y que estamos afrontando un desempleo rampante, una escalada de precios con una inflación pues, externa y interna importante. Vamos a hablar con Leandro Ávila, uno de los proponentes y presidente de la comisión donde se discutió este proyecto de reforma y cuál va a ser la diferencia con las elecciones de 2019. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y Código Electoral, reformas y de ida y vuelta con en el medio un show por parte de los magistrados del Tribunal Electoral. Pues, ¿cuáles van a ser las grandes diferencias con este código de las elecciones del año 2019 y que vamos a tener en el año 2024? Se ha sobredimensionado realmente la participación y la importancia de los independientes. Es realmente pues, carta blanca para que los partidos políticos sigan haciendo pues lo de siempre. Don Leandro Ávila, buenos días. Buen día, Fernando Correa, ¿cómo estás? A ver, ¿cuáles son las grandes diferencias que vamos a encontrar los panameños después de esta reforma en las elecciones de 2024? Bueno, yo no creo que hayan grandes cambios sí, que los panameños vamos a observar. A pesar de que cuando el documento llega a la Asamblea, llega con más de 300 propuestas de modificaciones que venían del Consejo Nacional de Elecciones. Pero creo que el punto medular para el Tribunal Electoral era prácticamente equiparar a los partidos políticos a los candidatos independientes. Y ahí yo sí quiero ser muy enfático. O sea, todos los panameños tenemos los mismos derechos, pero es una decisión individual pertenecer a un partido político, como también es una decisión individual ser independiente, pero jamás se puede pretender equiparar a los partidos políticos con los independientes, porque los partidos políticos son instituciones. Los partidos políticos tienen 600.000, 300.000, 50.000 personas inscritas, tienen locales, tienen sedes en las provincias. Esto conlleva entonces una serie de gastos y una serie de normas y leyes que hay que cumplir. Mientras que el candidato independiente, esa es su opción. Él se acuesta en la noche y se para en la mañana y decide, bueno, quiero ser candidato, y de ahí va y cumple con los requisitos que le establece el Código Electoral. Entonces, creo que por ahí venía la idea del Tribunal Electoral, quizás darle más poder a los independientes, pero ojo, eso no es malo. Lo difícil de eso es que pueden haber una enorme cantidad de independientes. Ok, eso es a diputados y representantes. Sí, pero porque es decir, en la presidencial no pueden ser más de 3, ¿no? Ok, pero es decir, más de 3 no puede haber en la papeleta presidencial. Pero para el resto de los puestos sí quedan el que consiga la firma. Correcto, así es. No hay límite. Y en esa etapa, fíjate, Fernando, en esa etapa de conseguir la firma, los independientes se pueden organizar. Claro. Yo pongo mucho el ejemplo del diputado Juan Diego de San Miguelito. En mi opinión, él tuvo un poco de egoísmo y del yoísmo propio de algunos seres humanos, porque él no se quiso organizar. Pero si él hace una papeleta de 7 candidatos, el diputado Juan Diego, en vez de sacar 35.000 votos, hubiese sacado de repente 40.000, 45.000 votos. Y si él logra eso, él hubiese obtenido
2 curules por cociente y 1 curul por medio cociente. Entonces, tiene que haber una ley para que él se organice, tiene que haber una ley para que dejemos el individualismo y comiencen a trabajar en equipo como trabajamos los de partidos políticos. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que no es necesaria una ley. Basta dejar el yoísmo a un lado y organizarse, pero, y hubiera otros resultados. Ejemplo, yo me pongo como ejemplo. Si el diputado Juan Diego hubiese hecho eso, quizás hoy yo no estuviera en la asamblea. Pero a la larga, entonces, hay un dicho que dice que las cosas a veces tienen que cambiar para que permanezcan igual. Casi 300 artículos modificados para que quedemos igual que el enredo que fue la elección de 2019. Pero fíjate dónde se enfocó lo fuerte de la reforma. En el financiamiento, de campaña. Fernando, el Tribunal Electoral todos los años pide incremento de su presupuesto. El Tribunal Electoral, cada vez que vamos a una contienda electoral, su presupuesto es mayor. Y yo entiendo que eso es correcto porque es el producto de la inflación. Pero fíjate lo que hizo el Tribunal. Quería en su propuesta que los partidos políticos, por ejemplo, el que más gastó 10 millones de dólares en el quinquenio pasado, ellos querían que se bajara a 7.5. ¿Te parece a ti eso que tiene lógica? Eso no tiene ninguna lógica porque todo está aumentando. Inclusive los mayores gastos en campaña son en publicidad radial, publicidad televisiva, publicidad escrita, en impresiones, ¿no? Entonces, nos parece que, entonces ahí es donde viene el PRD y dice, bueno, vamos a subirlo a 15. Entonces el tribunal dice, no, esto es pecaminoso. La idea era dejarlo en los mismos 10. Porque claro, si tú me dices a mí que para la elección del 2024 todo va a ser más barato, todo va a bajar de precio, yo te diría, perfecto, pero no es así. Ese era uno de los temas. El otro tema era el reparto de las curules. Fernando, el PRD llevó una propuesta que significó eliminemos el residuo, vámonos al cociente y al medio cociente. Eso en pocas palabras, ¿qué significa? Es el más votado, claro, pero también puede haber una especie de distribución, porque el artículo 147, numeral 1 de la Constitución habla de la proporcionalidad. ¿Quién define lo que es proporcional? Claro. ¿Quién define eso? Bueno, lo define la ley. ¿Quién hace la ley? Los diputados de la Asamblea. Pero en aras de eliminar el tema este del bendito residuo, que es malentendido, y te digo que es malentendido, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que en San Miguelito, por ejemplo, una persona saca 6,000 votos y es la 4ª diputada elegida, y yo que saco 19,589 votos, tengo que sentarme a esperar? Y los dos corrimos bajo las mismas condiciones, ¿te das cuenta? Entonces, eso es una injusticia, y para mí, realmente, el fraude está precisamente en el medio cociente, porque como 6,000 votos vas a tener una curul, y el PRD que tenía 4 candidatos esperando, teníamos todos 19,000 y pico, la diferencia entre nosotros era de 4 o 5 votos, con otro era de 50 votos, y un montón de compañeros nuestros se quedaron. Entonces, ¿qué es lo que es proporcional? Entonces, ahora el tribunal viene con la idea de cambiar la fórmula, pero una fórmula que le daba más fuerza a los independientes en detrimento de los partidos políticos. Yo creo que lo que sí es cierto es que ustedes han caído en la trampa, tal vez, de lo hacia dónde lo han dirigido ciertos medios de comunicación, y los partidos políticos han quedado arrinconados, pues avasallados, y bueno, que los niños quieren el doble de financiamiento, ahí lo tienen. Querían 4 veces más, casi se lo dan. Es decir, el problema de todo esto es que desde cuándo ser miembro de un partido político es un pecado. No, pero adicional a esto, Fernando, aquí hay una especie de hipocresía, porque mira, estoy pidiendo más financiamiento postelectoral, pero yo he visto, y eso ha sido testigo del país, que cuando le dan el cheque, ya sea de 100,000, de 200,000 o de 300,000, dicen no, vamos a donarlo a una organización no gubernamental, que por cierto yo nunca sé a qué organización. No, claro. Es el legítimo derecho de ellos. Pero entonces, ¿por qué pides más si después tú mismo repudias el dinero que el tribunal te tiene que dar? Entonces, ahí hay un aspecto contradictorio que ellos tienen que explicárselo a la ciudadanía. Guillermo Antonio Ruiz está con nosotros. Buen día, diputado. ¿Cómo está? Oiga, Saludos, yo creo que parte del problema es que no queremos mirar hacia adelante. Estamos en el año 2021 revisando reglas de 1994. Se lo digo porque yo estuve ahí. Y le digo más, en el año 2021, si nosotros queremos tener 71 diputados, cualquier software más o menos caro de inteligencia artificial le va a crear 71 circuitos. Es que este problema no se da
en la elección de alcalde, no se da en la elección de representantes, se da en la forma en la que se reparten las curules de los diputados. Pero va más allá todavía. El punto es que tenemos todos los instrumentos, tenemos el censo, tenemos la tecnología. El tribunal electoral por sí es un anacronismo, Sí. porque ya no se utilizan tribunales electorales. Si la tecnología está ahí para que el Ministerio de Gobierno pueda manejar esto de manera transparente y con la credibilidad que un torneo electoral merece, y lo hace en otros países de América Latina. Yo creo que la Asamblea Nacional, diputado, y con todo respeto, tiene que empoderarse, como esa palabra que está muy de moda, y avanzar. Tenemos todas las herramientas tecnológicas para ir hacia adelante y dejar estos anacronismos del Tribunal Electoral y sus presupuestos y estar cada 5 años discutiendo un código electoral que se centra en la discusión de cómo se reparte los cocientes, los medios cocientes, los residuos, que si tenemos, que si no tenemos. Y usted, que ya tiene varios periodos, sabe que esto ya es una conversación reiterativa cada cierto tiempo. Sí, el tema está en que hay una interpretación, en mi opinión, equívoca del artículo 147, numeral 1 de la Constitución. Por eso te digo, ¿qué es proporcional? Proporcional es que haya 50% mujeres en la Asamblea y 50% hombres, o cómo hacemos para respetar la voluntad popular. ¿Y por qué te toco este tema? La proporcionalidad se da también en la medida en que permitimos que el voto del ciudadano valga. Exacto. Es decir, hombre, que salgan los más votados y punto. Allá estábamos dispuestos los miembros del PRD a recurrir, presentamos nuestras modificaciones, pero usted hubiese estado en la Asamblea y hubiera visto la cara de independientes, de diputados que son de oposición. Cuando presentamos esa propuesta, se fueron y se reunieron y dijeron, no, quedémonos como estaban. Porque saben que los partidos organizados sí tienen probabilidades de sacar más diputados. Entonces, queda una elección. Los independientes tienen que organizarse. En San Miguelito hubo 3 nóminas de independientes, una con 3, otra con 7 y la de Juan Diego solito. Pero en el caso de Juan Diego, que en ese momento era la fuerza de lo nuevo, ¿no? Pudo muy bien, como ya te lo dije, hacer su papeleta de 7, y hoy la historia fuera otra. Hoy no me estuvieras entrevistando como diputado, hoy me estuvieras de repente como analista político en tu noticiero, claro. Pero no lo quiso hacer. Entonces, ¿cree que a través de una ley es que tenemos nosotros que empoderarlos si ellos mismos no se empoderan? Me parece que no. Lo otro que quería el Tribunal Electoral era el tema de la paridad. ¿Cómo lo presentaron? Querían 2 listas, una lista de hombres y una lista de mujeres. Pero si en la lista de hombres fulano sacaba 20,000, mengano sacaba 19,000, pero en la lista de mujeres, la primera mujer sacaba 15,000, había que quitar al hombre que sacó los 19,000 en la lista masculina para que la dama ocupara una curul. Eso es lo que se llama paridad, según ellos. Sí. Y yo te digo algo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Asamblea sí tiene mujeres. ¿Y qué mujeres tiene? Tiene mujeres que han caminado, que han hecho vida política, que han hecho vida académica, que han tenido una profesión donde se destacan y entonces salen a la búsqueda del voto y ganan elecciones. Y te digo algo, si la Asamblea pudiera estar conformada por 71 mujeres, perfecto, pero que sea la voluntad popular. ¿Y cómo se expresa la voluntad popular? La voluntad popular se expresa a través del voto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es que estas cosas a la larga, Leandro, y ahora con todo esto del género, imagínate lo que va a ser cuando cada género diga que nosotros queremos un espacio también. Los países nórdicos han demostrado que todo este activismo ultrafeminista y de ultragénero, lo único que hace es atrasar precisamente los procesos de reivindicación de las mujeres. Ahí están los países nórdicos, donde ya buena parte de los congresos, en su gran mayoría, están conformados por mujeres. Islandia tiene mayoría de mujeres. Entonces, ¿qué pasa con los países que estamos con esta cosa de las cuotas? Se estanca, porque ¿de dónde saca un partido político mujeres para postular? Sí, a veces no tiene. Ese es el otro problema. Incluso en el propio PRD les cuesta a ustedes. Entonces, yo creo que mucho de lo que se discute a veces, diputado, ni siquiera parte de lo real. Porque si el partido más grande de este país le cuesta, imagínense el resto. Sí. Hace muchos años, Fernando, cuando fui secretario general de la FENACET, metimos en nuestro estatuto que para conformar el comité ejecutivo tenía que haber dentro del comité ejecutivo el 35% de damas. El día del Congreso, Fernando, ¿qué lío teníamos?
¿Qué lío teníamos? Porque no habían damas que se querían postular para ningún cargo. ¿Qué tuvimos que hacer? Agarrar a compañeras y ubicarlas en posiciones, aunque ellas no querían, y al final del camino quedaron en el comité ejecutivo, pero no trabajaron porque no era su deseo. Las candidaturas, sean femeninas o sean masculinas, es una decisión individual que toman las personas, y después que usted toma esa decisión, usted sale a la calle a tocar puertas, hace su publicidad, vende su imagen, y entonces el electorado decide: quiero esta dama, quiero esta dama, quiero esta dama, o quiero este caballero y quiero esta dama. Pero hay que respetar la voluntad popular, hay que respetar el voto. Por eso fue que el PRD, vuelvo te reitero, presentó su propuesta y dijo: ¿saben qué? Hablan mucho de residuos sin saber que esto es una fórmula aritmética para poder resolver un problema de distribución de curules. Vámonos a lo sencillo. Lo sencillo, ¿ya sabe qué? Cociente y medio cociente. En la práctica significa los más votados. Y en mi opinión, esa fórmula es constitucional porque los partidos sacarán votos. Inclusive, fíjate, Fernando, lo que pasa en esta distribución de curules. Hay partidos que existen, o sea, sobreviven a una elección, pero ¿por qué no tienen una representación en la Asamblea? El Partido Popular. Que los partidos que sobreviven deberían tener una expresión en la Asamblea, no la tienen. Entonces se inventaron el medio cociente y te digo, vas a encontrarte cuando tú... Por ejemplo, yo soy el diputado, el 12º más votado en todo el país, pero casi me quedo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo gente con 7,000, con 6,000 votos, por ejemplo, el caso de San Miguelito, que por el bendito medio cociente ese, que no llegó ni siquiera al medio cociente, que en San Miguelito fue de 20,000, con 6,000 votos la persona fue diputada de la República, y es diputada de la República, y yo le he explicado públicamente a ella que no es un tema contra ella, es que en otros circuitos pasó lo mismo. Sí, en el 8-7. Que no tenían la cantidad de votos llegan a ser diputados versus los benditos llamados residuos que tienen más votos, no salen algunos, y los que salimos entonces estamos estigmatizados como si fuéramos lo peor, cuando inclusive ya te lo digo, Fernando, hay gente ahí que está por cociente, y dime qué ley ha presentado. Sí, no ha hecho nada. Yo tengo una serie de leyes importantes y de impacto en este país, en especial para los trabajadores de esta nación. La pregunta, Leandro, por ejemplo, ahora que el señor Lombana ha abierto la puerta y ha dicho todo el independiente que quiera ser candidato lo postulo. Si alguien es independiente, puede ir en la papeleta a un partido, ¿eso no le anularía automáticamente su postulación como independiente? Bueno, eso ya pudiera llamarse una alianza. Acuérdate que los partidos hacemos alianza, por eso tú vas a ver un candidato que en la papeleta del PRD es el número 1, pero en la papeleta del partido Molirena... Sí, ejemplo, pero digo, está bien, porque es que dentro de una alianza de partidos uno lo entiende, pero vuelvo y te repito, alguien que vaya en la papeleta de independiente y sea postulado por un partido, eso obviamente es una acción que inmediatamente te quita automáticamente el título de independiente. Es decir, puede ir en las dos papeletas. Pudiera hacerlo, pero pudiera entonces venir el cuestionamiento si verdaderamente es independiente. Mira, independiente yo lo defino como una forma de actuar, de querer ser. Pero al final del camino nadie va solo para ningún lado. Sí. El que no se organiza no tiene capacidad de obtener éxito. Son muy pocos los que si no se organizan tienen éxito. Por eso entonces nosotros nos constituimos en partido. O sea, usted puede comparar, por ejemplo, el Club Rotario o el Club de Leones con un club que alguien haga en una barriada. No, estos clubes tienen un impacto a nivel nacional, mientras que si usted hace un club lo tendría a nivel de su barriada. Sí, pero así mismo es que y usando esa analogía, ustedes no han caminado en sentido contrario. Es decir, desde la Asamblea ustedes han caído en las trampas de esta, y a la larga, pues ustedes le han dado a los independientes una preponderancia que los han puesto al mismo nivel de ustedes, que son partidos con 40, 50 años de trayectoria, que tienen una historia buena y mala, que han producido gabinetes y un montón de cosas en este país, a un montón de pescadores en Río Revuelto que ahora aparecen financiados por grupos económicos que a la larga van a ser los que manejan a estos señores y no las cúpulas de los partidos. Y que, Fernando, lo peor de todo es que minan el sistema de partidos políticos. Y usted está legislando a favor de ellos que van en contra de ustedes. Que cuando veamos, vamos a tener un sistema político como el de Guatemala que no aguanta una elección. O de Ecuador, que está lleno de movimientos y los partidos detrás de la cola. Exacto. Bueno, el problema de esto, Fernando, es que
son pocos los medios de comunicación objetivos. O sea, los medios de comunicación tradicionales de este país le meten una presión diaria a la Asamblea, tratan de envenenar a la población contra la Asamblea. Inclusive en esto quisieron hacer movilizaciones grandes contra la Asamblea. No lo lograron porque hay una encuesta que no he podido tener a mano, pero me explican que el 83% de los entrevistados no estaban pendientes ni le interesa el tema de las reformas electorales, porque el panameño está en el día a día, el panameño está en búsqueda del empleo, el panameño está en búsqueda de la recuperación económica, el panameño está viendo para ver cómo puede pagar su casa, cómo puede pagar su automóvil, pero los que están, mira, no lo digo por ustedes, pero el cuarto poder, como se hacen llamar los medios, ya no quieren ser cuarto poder, son los que le quieren imponer la agenda al país, imponerle la agenda al gobierno, y así han venido poniendo gobierno y después tumbando los mismos gobiernos que ellos Claro. ponen. Pero lo cierto, Leandro, es decir, ¿hasta cuándo ustedes en los partidos van a seguir echando un paso atrás? En base a estos grupejos que a la larga pues tienen un padrino muy poderoso detrás y es lo que los está llevando a que tengamos una democracia cercada y unos partidos políticos aterrorizados. Porque esa es otra de las palabras, porque no puede ser que estén asustados como están. O sea, la Asamblea lo que procura es un sistema de ganar. O sea, es decir, tratando de satisfacer a las partes para que todo el mundo sienta que pudo ganar algo, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión la Asamblea se hizo respetar. Nosotros prácticamente desde el inicio estábamos siendo amenazados de que si no aprobábamos esto como estaba, iban a demandar el código a nivel de inconstitucionalidad en la Corte. Nosotros tuvimos que decirle a uno de los magistrados que era la tercera ocasión en que nos repetía eso, que había que respetar la Asamblea. Nosotros hacemos leyes, nosotros no sabemos de inconstitucionalidades. El que sienta que no hay algo correcto, sencillamente tiene que ir directamente a la Corte. Pero creo que la Asamblea se hizo respetar, ¿no? Bueno, Leandro Ávila, vamos a ver cuál es la reacción ahora que el presidente pues debe ya sancionar esta ley con la modificación que le hicieron y esto pues mucha gente dijo, no, esto lo hicieron adredes para que el presidente la mandara para atrás y eliminarlo y ya quedar todo el mundo en paz. No, fíjate que te voy a decir, el que tuvo esa iniciativa en función de una solicitud que me hace el partido, nuestro partido, el PRD, fui yo. Okay. El secretario general del partido me señaló que hay cientos de panameños humildes, no candidatos a diputados, panameños humildes que corrieron para alcalde, que viven en rincones apartados, representantes que viven en rincones apartados de todos los partidos, que quedaron con esta multa de los $3,000 y que sus derechos fundamentales, como es el derecho a correr a una elección, va a ser inhabilitado porque sencillamente no tienen plata. No tienen plata para pagar esos $3,000. Entonces, quisimos ayudar en eso. Yo soy de lo que pienso que sí es constitucional, porque dicen que porque es un tema administrativo y que no es político. Es que es político, fue una decisión que emana de un código electoral, pero teníamos que respetar el veto del señor presidente, que es su facultad, y lo corregimos y lo eliminamos, y esos panameños, bueno, quedarán inhabilitados y no podrán ser candidatos porque no tienen el dinero. Mira, un representante de corregimiento que vive metido lejos en Chupampa, en donde no hay ni factura, en donde para él puede ir a un banco nacional para abrir una cuenta, le sale más caro que los $200, los $300 que iba a depositar. Bueno, esa es la gente que hoy en día está inhabilitada por tener ese artículo en el Código Electoral. Bueno, Leandro Ávila, como siempre, un placer tenerte. Feliz domingo a ti. Y bueno, vamos a ver con qué arrancamos esta semana. Gracias. Saludos. Gracias a ti, saludos. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos del mundo y qué nos espera esta semana con ese problema serio de desabastecimiento. Después del cambio. Estamos de vuelta con Entre Líneas, como cada domingo. Vamos a entrar al plano internacional y ya está con nosotros Alonso Correa. Alonso, la verdad es que la situación con la cadena de transporte y con los contenedores a nivel mundial ya está haciendo crisis y ya está llamando la atención incluso de bolsas tan importantes como la de Nueva York y también del propio presidente Biden, que ha hecho una cosa insólita, que es pedirle a sus puertos que trabajen 24 horas, la mayoría ya lo hacen, y
algunos analistas, como decía Fernando más temprano, prevén que esto pues tome hasta 15 semanas y otros llegan hasta un año. ¿Qué es lo que está sucediendo desde la vista que tú tienes en Europa? Muchas gracias, Guillermo, y feliz domingo a todos. Y bueno, así, Guillermo, como dices, primero creo que hay que sumar que ya lo habíamos advertido aquí en Entre Líneas, que esta crisis de los contenedores, del precio de los contenedores, era algo obvio, era algo que iba a suceder porque se cortó el suministro recurrente de comunicación entre países transatlánticos y entre océanos como el Pacífico. Era algo que iba a suceder tanto por la pandemia como por pues, este retraso que hubo entre Estados Unidos y China por la guerra comercial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como hay un retraso, como hubo pues, un bloqueo, como hubo una parada, pues la gente está tratando de está intentando volver a resurgir, a retomar el paso que tenían antes de pandemia y no están lográndolo, están pues viendo que hay retrasos, están viendo que no es lo mismo, que no es tan fácil y el precio está aumentando. Un aviso que le estoy dando a toda la audiencia de Entre Líneas es que todo lo que vayan a comprar en Navidades, estamos hablando de dentro de 2 meses, va a ser mucho más caro por este aumento en el precio de los contenedores. Estamos hablando de que actualmente es casi del 300%. Y a esto se le suma el aumento de la gasolina que subió este viernes aún más en 18 céntimos, en 18 centavos, todas las gasolinas, el 95, el 91 y el diésel. ¿Por qué? Porque se paró, porque se detuvo este movimiento constante, sincronizado de material entre todo el mundo. Estamos hablando de un planeta globalizado que necesita de la participación de todos los países para que todos los materiales, desde el más banal, como puede ser el gas, que se mueva, porque aquí en España, bueno, aquí en Europa, y esto es algo clarísimo que ya se está viendo y que no somos los únicos que les estamos avisando, el gas natural va a aumentar de precio por este recorte que hubo durante los meses de pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Europa? Ya hay países como Alemania, ya hay países como Austria, y que muy próximamente vaya a ser Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia y Grecia, en enviar mensajes de que pues, este invierno que puede que no sea tan crudo como el resto de inviernos que hemos tenido, pues no haya gas suficiente para tener calefacción. Ya el ejército de Austria le ha informado a la población y le ha compartido a la población pues videos de cómo sobrevivir el invierno por 2 semanas sin calefacción, sin electricidad, y ya la Unión Europea está hablando acerca de un apagón generalizado en todo el continente por casi 15 meses. Estamos hablando de casi más de un año y medio, sin electricidad, porque no hay el suficiente recurso monetario para pagar la electricidad que se necesita para pues, solventar ese problema que se generó en la pandemia. ¿Y de dónde viene esto? ¿Se acuerdan, pues, a inicios de año, a finales del año pasado, que el galón de gasolina estaba a menos $40? Pues este es el repunte, este es el repique, el aumento comparativo que hay entre el galón de gasolina a menos 40 y el galón de gasolina que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que se debería hacer? Pues tratar de romper esa burbuja, porque si revienta esa burbuja, naturalmente vamos a tener una crisis pues, peor que la de 2008 y que ya estamos viendo muy cerca, aquí, por lo menos aquí en Europa, en Asia, en China. Estamos viendo que la burbuja inmobiliaria, como ya le avisé hace un par de semanas, reventó. Las inmobiliarias más grandes están en quiebra, no están entrando en quiebra, están en quiebra ya, actualmente están en quiebra y pues, no tienen forma
de salir de ese limbo en el que están, porque el Estado chino trata de arreglarlo, pero está cometiendo los mismos errores que cometió Estados Unidos en 2008. Así que realmente no se sabe hacia qué lado va a girar el Partido Comunista Chino, y no se sabe si esta crisis realmente va a reventar, porque la información está siendo bastante escasa. Si esta crisis va a reventar lo suficientemente fuerte para golpear tanto a Europa como a América. Esperemos que no, ya lo estamos viendo en el precio de los contenedores, pero esperemos que además de esto no se le sume una crisis inmobiliaria, una crisis económica, porque sería un golpe demasiado fuerte, un golpe demasiado duro para el invierno, porque recordemos que aquí en Europa es invierno, para el invierno europeo, que como ya dije, ya no tenemos el gas suficiente para hacer frente a este invierno, y pues ya hay ejércitos que están avisándole a la población cómo sobrevivir el invierno sin calefacción, en casas pues, que están empleadas, están creadas para mantener el calor, pero que no están empleadas para mantener el calor sin calefacción. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí a 3 semanas, de aquí a un mes? ¿Qué es lo que sucederá pues en Bruselas? ¿Cuál es la dirección que va a coger la Unión Europea? Todavía no se sabe, y todavía no se sabe por eso mismo, porque Argelia, por el resentimiento que tienen por haber permitido a Marruecos tomar el Sahara Occidental, no se sabe qué es lo que va a suceder y no se sabe realmente cuál es la dirección que va a coger la Unión Europea. Pero para continuar este análisis, regresemos al estudio. Sí, Alonso y Fernando, la verdad es que yo esta semana conversaba con un analista de Nueva York que me hablaba del Halloween del próximo año para que esto se comience a resolver. O sea, que estamos hablando de una situación que si le sumas otras que ya hemos conversado, Fernando, da pie a que nuestros gobiernos se pongan las pilas y comiencen a salir de la mentalidad de kiosco y darse cuenta que estamos frente a una crisis no vista desde los años 20 del siglo pasado. No solamente eso, Guillermo, sino que vaya al supermercado. Por ejemplo, la docena de huevos. ¿Se acuerda cuánto costaba hace 3 meses? Mire cuánto cuesta hoy día. El tetrapack de leche. Vaya al chino, compre o mejor, trate de comprar algún repuesto para su carro, para que vea la sorpresa que va a tener. Todo eso es debido a esta crisis de abastecimiento, esta falta de rutas claras de abastecimiento y que está encareciéndolo todo. El petróleo, los panameños amanecimos el viernes ya rozando el $1 el litro en las gasolinas y el diésel, y pues vaya a ver cuánto cuesta su tanque de gas. No sé si voy a agregar algo rápido aquí. Panamá, que es un país en el que siempre ha estado la gasolina relativamente barata en comparación con otros países, aquí en España el litro de gasolina está rozando los 2 euros de precio, pero de esos 2 euros casi 1,50 son impuestos. Si no fuese por el inmenso mecanismo estatal que tiene el gobierno de España, la gasolina estuviese valiendo 75 céntimos. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, el gran precio que estamos pagando en impuestos solamente de gasolina. Sí. Para también tener en mente acerca de esta crisis que estamos sufriendo del gas, de la gasolina y de los contenedores. Así es. Alonso, como siempre, un placer escucharte, hijo. Y feliz domingo a ti y al resto allá en Salamanca. Hasta luego. Bueno, para esta semana, ¿qué nos espera? Obviamente, la reacción que va a haber de esta sanción por parte del presidente del Código Electoral. Obviamente, también lo ocurrido en la Corte Suprema de Justicia tendrá sus repercusiones en vísperas de fiestas patrias, donde pues, se va a tratar de llevarlo a lo más normal posible. Un desfile que va a ser dentro del Rommel Fernández, con presentaciones de 20 minutos por delegación, ya sea banda independiente o las bandas escolares. Así que vamos a ver cómo nos va. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, muchas gracias en este domingo. Feliz domingo a todos.
Y mañana, 6 en punto de la mañana, les espero aquí en NEC Noticias.